Violencia cultural. Por violencia cultural se dice que son aquellos aspectos de la cultura, el ámbito simbólico de nuestra existencia, materializado en religión e ideología, lengua y arte, ciencias empíricas y ciencias formales, que puede utilizarse para justificar o legitimar violencia directa o estructural. La violencia cultural hace que la violencia directa y la estructural aparezcan e incluso se perciban como cargadas de razón o por lo menos no malas. La violencia cultural es más difícil de identificar porque radican en el uso del poder, y el poder es algo abstracto que no solo se puede definir de diversas maneras, sino que en este caso se ejerce desde mecanismos simbólicos como el discurso o las prácticas normalizadas en una sociedad. Cuando se trata de la violencia cultural, el poder del que hablamos no se refiere a la fuerza física directa, sino a un poder blando e intangible, porque los mecanismos de la cultura operan sobre el discernimiento y se instalan en las conciencias y las convicciones de los individuos. Ejemplos de esta violencia son el racismo y el sexismo y el clasicismo. Violencia sexual. La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. También puede haber violencia sexual si la persona no está en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo, cuando la persona está ebria, bajo los efectos de un estupefaciente, dormida o mentalmente incapacitada. Es importante subrayar como elementos principales de esta violencia el abuso de poder y la discriminación, pues debido a que es ejercida particularmente por hombres, comúnmente se ha tratado de explicar como resultado de un supuesto impulso sexual masculino. Sin embargo, esta interpretación resulta errónea y nociva porque justifica la violencia como si fuera parte de la naturaleza masculina, minimizando la responsabilidad de que la ejerce y del entorno social que la permite, reafirmando estereotipos negativos de los hombres e invisibiliza la necesidad de trabajar en aspectos culturales y sociales que lo originan. La violencia sexual puede tener lugar en el ámbito de las relaciones de pareja. Se considera que la mayoría de las mujeres que ha vivido violencia sexual la ha padecido más de una vez en su vida, y el primer acto tuvo lugar en la primera infancia. La violencia sexual afecta también gravemente a niños y a hombres, aunque en un número mucho menor. En este caso, igualmente se ejerce como mecanismo de poder y humillación. Las niñas y las mujeres soportan la carga más abrumadora de traumatismos y enfermedades resultantes de la violencia y la coacción sexual, no solo porque constituyen la gran mayoría de las víctimas, sino también porque son más vulnerables a repercusiones para su salud sexual y reproductiva, como embarazos no deseados, abortos inseguros y un riesgo mayor de contraer infecciones de transmisión sexual. Las consecuencias a las personas debido a la violencia sexual llegan a ser profundas sobre la salud física y la salud mental. Algunas de las repercusiones son lesiones físicas y discapacidad, depresión y ansiedad, trastornos del sueño y de los hábitos alimentarios. También llega a presentarse el consumo perjudicial de sustancias como drogas y alcohol o incluso el suicidio. Violencia laboral. Es una acción ejercida en un ambiente de trabajo, ya sea por parte del jefe, empleados o compañeros del mismo. Generalmente se ve más del personal de altos rangos o de personas que tengan una función de manejo personal como supervisores o encargados de departamentos. Entre estos entran los jefes superiores o dueños de las empresas o compañías. Se le conoce como abuso de poder, doblegando la voluntad de una persona o trabajador que presta un servicio. Su utilidad de fuerza física, como la verbal, hasta llegar a la psicológica. Llegan a controlar a una persona más débil y vulnerable, poniendo en riesgo la integridad física, sexual, mental y emocional. También social y hasta familiar. La forma más común de usar el poder sobre alguien es mediante amenazas, intimidaciones entre un maltrato subjetivo pasivo, acosando o persiguiendo, donde el menosprecio público y privado entra entre los insultos, haciendo a la persona objeto de burla entre sarcasmos o una discriminación por raza, color, religión, estudios o algún defecto o discapacidad, tanto física como mental. En las amenazas tratan de asustar a la víctima con que pueden despedirla, quitarla de su puesto, diciendo que no encontrarán nada mejor que con ellos, o simplemente diciendo que nadie les creerá
o que si no nadie hará nada, creando así impunidad, haciendo así un daño psicológico y emocional. En lo sexual, algunos casos se escudan con hacerles creer que es como un premio o les premian subiéndoles de puesto o aumentando su sueldo. Violencia religiosa. La violencia en la religión o violencia religiosa ha sido una plaga sobre la humanidad durante siglos, ejercida en todo el mundo, siempre presente periódicamente, muy extrema. Es un concepto que cubre todos los fenómenos en los cuales la religión, en cualquiera de sus formas, es sujeto u objeto de comportamiento violento e incluye violencia motivada por preceptos religiosos, textos o doctrinas, lo que incluye violencia motivada por los aspectos religiosos del objetivo de la violencia. La violencia religiosa indica que poner el énfasis sobre el aspecto simbólico del acto y su actor puede ser individual o colectivo. Es un problema porque la religión está siendo utilizada por estas fuerzas, grupos y naciones que buscan el poder y la dominación, usando la religión como una justificación, como una causa o como un propósito. Lo más común de ver en este tipo de violencias es castigar a los no creyentes, porque se escudan con que no tener las mismas creencias que ellos es un crimen contra Dios, pues para ellos acusar a aquellos que no pueden responder a su religión representa confusión, arrogancia y crimen. La violencia económica es una manera de manipulación o control sobre una persona. Se puede producir porque el agresor le ofrece a la víctima una realización de gastos que le sirva para cubrir todas sus necesidades. En una pareja heterosexual de un hombre y una mujer, la mujer no tiene acceso ni a chequeras ni a tarjetas de crédito. No le tiene que dar cuentas al hombre de lo que gasta. No participa en las decisiones económicas del hogar. Y el hombre controla totalmente la economía. La mujer le debe dar al hombre una explicación de todo lo que compró con cierta cantidad de dinero que le haya otorgado. Y no le puede pedir más porque no. La homofobia. La violencia contra estas personas de la comunidad se alimenta muchas veces de prejuicios, costumbres, cultura o religión. La Comisión Interamericana de Derechos destaca que hay altos niveles de ensañamiento y crueldad. En muchos casos documentados por la misma demuestra que los cuerpos ya sin vida de estas personas fueron torturados antes de ser asesinados. Algunos casos documentados de violencia hacia las personas de esta comunidad muestran que sus genitales fueron mutilados o fueron descuartizados o incluso marcados con herramientas a altas temperaturas. Las personas de esta comunidad pueden enfrentarse a la violencia que es motivada por su orientación sexual. En algunos países la homosexualidad está castigada con una variedad de penas. En mi opinión, la más fuerte es la pena a muerte, que se permite en 6 países y en la zona islámica de Nigeria. También abarca la violencia cometida por individuos que son intimidar a las personas, linchamiento, asalto, acoso escolar y entre muchas más. Violencia física. Según la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, acciones, comportamientos u omisiones que amenazan o lesionan la integridad física de una persona. Violencia psicológica y emocional.
Siguiendo la misma ley, cualquier acción u omisión directa o indirecta cuyo propósito sea controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier conducta u omisión que produzcan un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación, el desarrollo integral y las posibilidades personales. Violencia autoinfligida. Son comportamientos o actos que un individuo ejerce contra sí mismo con la intención de ocasionarse daños físicos y psicológicos e incluso la muerte. En la violencia autoinfligida puede estar presentes varios factores desencadenantes, como trastornos emocionales, traumas, depresión, o el individuo puede estar siendo víctima de otros tipos de violencia que induzcan este tipo de comportamiento. Las autolesiones o el suicidio son ejemplos de violencia autoinfligida. Violencia interpersonal. Este tipo de violencia se caracteriza porque es un daño o amenaza que se lleva a cabo de una persona a otra o a un grupo de personas. Las causas de este tipo de violencia pueden ser múltiples, pero generalmente están asociadas a factores sociales como la pobreza o la ausencia de estructuras e instituciones que permitan un desarrollo del potencial del individuo, acceso a la alimentación, a la salud, al trabajo, etc. Los asaltos son el ejemplo más común de violencia interpersonal.